vi mi cuerpo tirado en la calzada y mi amigo cómo me reanimaba. Yo tuve la experiencia que tu alma sale de tu cuerpo. ¡Wow! Yo no había venido a ser el CEO de la mejor marca de gorras de Europa. Oblak significa algo que me representa. Yo soy una oveja negra, una persona que va contracorriente. Varios equipos médicos me dijeron: José Luis, si sigues así, lo próximo puede llegar a ser un cáncer. Ni el dolor me había parado, ni la enfermedad me había parado. La vida querían pararme como fuera. Por eso lo que sucede conviene. Empecé a mostrar mi vulnerabilidad. Dejé de ser el CEO de éxito a contar mierdas a la gente. Perdimos varias colaboraciones potentes, Selección Española y Sevilla Club de Fútbol, para hacer gorras oficiales. Todo eso se cayó. ¡Qué fuerte! Queremos crecer a través de una tecnología que en 15-20 años, no más lejos, va a crear una legión de enfermos. Las redes sociales son microimpactos dopaminérgicos, son micro rayas de cocaína. Me estás haciendo bailar la cabeza. Dios está dentro de nosotros y en nuestro poder como individuos. Te pediría que abrieras la caja. La clave del éxito es El valor del éxito. Un podcast de Chinchi. Hoy me subo al coche con un copiloto que no te cruzas todos los días. José Luis Sena, fundador y ex CEO de Oblak. Una persona extraordinaria que no solo sabe lo que es facturar, sino también lo que es caerse y reconstruirse. Hoy vamos a hablar de negocios, sí, pero sobre todo vamos a hablar de la vida. De esas decisiones que lo cambian todo. De cómo seguir cuando todo se te desmorona. Y de por qué lo que parece una pérdida puede ser tu mejor motor para alcanzar tus metas. Así que abróchate el cinturón porque vamos a hablar del valor del éxito. Del que no se ve en redes. Del que de verdad te transforma por dentro. Bienvenido al viaje, a ti que me ves desde el otro lado de la pantalla y a ti, Sena, que hoy me acompañas aquí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento de estar aquí contigo. Pues más yo, que es mi primera vez. Más allá de tu bio y de ser ex CEO de Oblak, ¿quién es el José Luis Sena que me encuentro hoy aquí, delante mío? Bueno, pues a nivel ser humano, soy una persona que ha cometido muchos errores y esos errores son los que me han llevado un poco a convertirme en el individuo que soy, en la persona que todo el mundo conoce como CEO de Oblak. Y bueno, tengo también otra parte muy espiritual, muy trascendental, de la que hablaremos luego en el podcast. Seguro. Y estoy contento de estar aquí y de contarte todas mis experiencias de vida. Bueno, ya sabes que es la primera vez que hago esto, entonces tener un invitado como tú, con el que ir como copiloto y que puedas aportar tanto valor es un privilegio, pero sí que a veces nos olvidamos que todos hemos sido niños y que de joven pues a veces anhelabas cosas, ¿no? ¿Cuál era el sueño de aquel niño, aquel joven? Pues desde muy pequeño tenía muchos sueños, la verdad. ¿Para qué mentir? Siempre he sido una persona súper creativa. Siempre me he sentido muy diferente a mi entorno, a mi familia, a mis amigos, en los estudios. Siempre fui la oveja negra de la clase. Te entiendo. Siempre fui el bicho raro, el patito feo, el que iba contracorriente. Y para mí el único sueño en aquel entonces era gustar a la gente, estar en paz, no sentirme diferente. Encajar. Encajar, divertirme con las cosas que se divertían todos. Yo no me divertía con nada. Yo pasaba mucho tiempo solo. Yo siempre estaba pensando, incluso estaba conectando con otros planos y no me atrevía a contárselo a nadie porque, pues claro, era como, ¿cómo voy a contar esto? Esto es una locura, esto que me está pasando no tiene ningún sentido. Una vez se lo conté a un amigo y me dijo: ¿qué dices, tío? A mí eso no me ha pasado nunca. Y dije: wow, o estoy loco o esto lo he soñado y me creo que lo he vivido en la vida real, ¿sabes?
Entonces, para mí lo más importante, el sueño más importante que tenía en aquel entonces, cuando era muy, muy niño, era encajar. Bueno, yo creo que el tuyo y el de muchos, ¿no? En esa época en la que pasas de ser niño, donde ves la realidad de una manera y trasciendes a ese preadolescente con las hormonas revolucionadas, que el único fin es encajar, que hoy de adultos yo creo que nos estamos quitando todos y cada vez creo que la sociedad tiene más desapego por esas carencias emocionales que teníamos de pequeño de encajar, pero aún sigue, ¿no? Ese trauma de alguna manera sigue ahí. ¿Cómo lo vivías? ¿Qué recuerdas en esa época que sentías cuando veías que tu objetivo era encajar y quizá no salía todo como querías o como querías que pasara en ese momento, ¿no? Porque al final cuando eres niño o eres joven no tienes un mapa, no tienes una hoja de ruta para saber qué quieres. Realmente simplemente estás casi sobreviviendo, ¿no? ¿Cómo lo sentías? Cuéntamelo. Pues lo sentía con mucha frustración. Cosechaba grandes dosis de frustración, pero muy pronto empecé a crear mi propio camino, de la forma que supe. Empecé a generar mi primer emprendimiento. Creé un club de música en el ático de la Wow. casa de mis padres, se llamaba Vértigo. El otro día me encontré unas cintas de cassette, imagínate, las cintas de cassette ya existen ya, las encontré al desmontar el estudio donde producía música. Y en ese club lo que hice fue reunir a todos los jóvenes de la zona, creé una pandilla y bueno, pues yo hacía de líder, yo era quien ponía la música y quien organizaba los eventos, recogíamos dinero, poníamos música, comprábamos refrescos, chucherías y pasábamos allí los sábados tarde y con el dinero que sobraba pues se afrontaban los gastos que generaba el local, que al final era un local en casa de mis padres, pero era mi primer emprendimiento. Hasta que un día se montó una fiesta con más gente de la cuenta y los vecinos se quejaron y tuve que dejar de hacerlas. Y con estas historias es como yo ya empezaba pues a destacar, a hacer cosas diferentes a las que hacían los niños, que era pues irse a merendar o irse con sus padres. A un Porque centro. estamos hablando de qué edad. Muy joven, no me acuerdo, pero muy jovencito. Te diría que 11, 12 años, algo así. Wow. Muy, muy joven. Muy joven, sí. Sí, muy joven. Y bueno, ese fue mi primer emprendimiento, mi primer puñetazo en la mesa diciendo... Aquí estoy yo, ¿no? He venido a cambiar las reglas del juego, he venido a ir contracorriente. Vale. Luego le siguieron pues el arte urbano, que es el graffiti, firmar por las calles, el skate, el skater. Vale. No sé si sabes cómo va el mundo skate, pero creo que sí, ¿no? Sí. Tú has sido también... Me rasqué las rodillas bastantes veces y pinté algún graffiti ilegal, otro legal. Incluso, si me permites, aún sigue estando un graffiti que hice legal para el ayuntamiento de mi pueblo y que hoy día, Chinchi, viene de aquella experiencia que tuve. O sea, que te entiendo perfectamente. Eso es. Entonces el deporte del skate, que en aquel entonces no era un deporte, ¿sabes? Era como una actividad que hacíamos las ovejas negras, los rebeldes, los niños que éramos diferentes a la gran mayoría. La gran mayoría pues jugaba al tenis, jugaba baloncesto, jugaba fútbol, hacía judo, hacían pues los deportes típicos. El skate era para las ovejitas negras y con el skate pues estaba pues el arte urbano y todo esto. Y así es como fui creciendo un poquito con una mentalidad disruptiva, Ya te teniendo digo. una mentalidad de una persona única y diferente. Y todo eso es lo que me ha ido llevando un poco a ser el adulto que soy. Empezaste a emprender muy joven. Está claro que casi sin saber lo que estabas haciendo, porque era un motor de vida el cual estabas desarrollando mientras crecías y sentías casi esa frustración transformada en la gasolina que te llevaba a emprender, ¿no? De alguna manera. ¿Cuál dirías que fue tu primer emprendimiento en serio? ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo lo recuerdas? Y antes de llegar a Oblak, ¿qué hiciste? Bueno, mis emprendimientos serían dos. El primero fue decidir convertirme en DJ profesional.
Wow. Yo pasé de ser DJ aficionado a ser DJ profesional, y esto lo conseguí a través de la disciplina y la perseverancia. Yo me estaba preparando para te cuento las dos experiencias. Yo me estaba preparando para un concurso de DJ que había en una discoteca muy conocida de aquí de Valencia, y durante el proceso fui pasando fases hasta que llegué a la fase final. Y en el proceso de ir a concursar para ganar el concurso, tuve un accidente de tráfico y un coche se saltó un semáforo y me hizo volar. Yo iba en una moto y me rompió la rodilla por varios sitios. Bueno, fue un accidente bastante complicado y, bueno, me escayolaron la pierna desde el tobillo hasta la ingle. Estuve 2 meses con la pierna escayolada y eso coincidió con el concurso. Yo tenía la final y bueno, mi perseverancia, mi disciplina y mi afán por convertirme en un DJ profesional era tan grande que no me rendí ante esa adversidad. Y decidí presentarme a la final escayolado y en muletas. ¿En serio? Y pinchando a la pata coja. Claro, cuando Todos fliparon, cuando ¿no? el jurado me vio aparecer así, me dijeron que dónde iba. Claro. Y dije que iba a concursar y a ganar. Y me dijeron que era mejor que no me presentara porque no iba a poder pinchar. Digo, tranquilos. He estado 2 meses practicando en mi casa la pata coja y he venido y me quiero presentar. Vale. Me presenté y gané. Y ahí me demostré a mí mismo que soy capaz de cualquier cosa. Y la segunda historia de emprendimiento fue cuando decidí crear mi propia empresa, porque había visto que mi padre había fracasado mucho en el emprendimiento y sentía la necesidad de demostrarles mi valía, ya que siempre me habían dicho que yo no era suficiente, que todo lo que hacía se podía mejorar, y dije, ahora tengo una buena oportunidad para demostrarles de lo que soy capaz. Monté mi primera empresa con 25 años y fui capaz de llevarla hasta 1 millón de euros de facturación, pero luego fracasé. Y ese fracaso fue una bendición porque fue lo que me enseñó todas las cosas que no hay que hacer en un emprendimiento y todas las cosas que hay que desarrollar para montar un nuevo emprendimiento y que sea un éxito. 1 millón de euros casi en el primer emprendimiento, en serio, ¿no? ¿Qué decisión kamikaze? Porque creo que tú vas a muerte o no vas, ¿no? De todo o nada. ¿Qué decisión kamikaze dirías que tomaste tanto para ese emprendimiento pasarlo a 1 millón de euros como Oblak ponerlo donde está hoy día? Me interesa ver cómo el mismo Sena, en 2 situaciones diferentes, conectó con ese fuego interior teniendo retos por delante totalmente distintos. O sea que quizá en tu entorno podía parecer que por fuera eras diferente, pero siempre has mantenido tu esencia, ¿no? Entonces, ¿cuál fue esa decisión kamikaze en los 2 casos y por qué crees que te llevó a tener tanto éxito? Te responderé en varias fases. Mira, la decisión kamikaze es no hacer caso a nadie. ¿Vale? Ni al gurú de turno que te da las claves del éxito. Que hay mucho hoy día. Ni al profesor de la universidad de ADE que te dice para montar una empresa y ser un éxito tiene que ser eso. O sea, la clave del éxito es siempre ir contracorriente. Ya lo dice el conocido empresario de éxito Juan Roch. Ve contracorriente. Ya lo decía Steve Jobs. Ya lo decía Phil Knight de Nike. Lo dicen todos. ¿Por qué? Porque si no vas contracorriente vas a replicar lo que está haciendo la gran mayoría y vas a cosechar los resultados de la gran mayoría. Y aquí de lo que se trata es de crear tu propio camino y obtener tus propios resultados. Entonces, decisiones kamikaze, hacer lo contrario a lo que hacía todo el mundo. Y crear, así de sencillo. Así de sencillo, y crear tu propio camino. Vaya. Obviamente, cuando tú creas tu propio camino no tienes dónde respaldarte. Porque hay una versión oficial, una versión general, que es la que todos los emprendedores utilizan, y tú estás utilizando una nueva porque te la has inventado tú. Vas a sufrir más, va a ser mucho más difícil, pero cuando lo consigas el resultado va a ser mucho mayor. El ejemplo, Ilia Topuria. Un gran amigo tuyo, ¿verdad? Le dijeron que él no podía llegar a la UFC y que nunca sería campeón. Este sábado pasado en Las Vegas recogió su segundo cinturón. Ahora mismo es el número 1 en
en la UFC por delante de Makhachev. Te pongo este ejemplo para demostrar que si crees en ti, los demás lo harán. Si no crees en ti, nadie más lo hará. Esto es así de sencillo. Es como 2 por 2, 4. Esa fue la decisión que yo tomé. Luego, comparando un emprendimiento con el otro. En el primer emprendimiento, yo no trabajaba en propósito. Yo trabajaba por dinero. Yo no me autoconocía. Yo no había desarrollado mis habilidades intrínsecas. Intuición, liderazgo. Al no conocerme, no sabía fichar a las personas correctas. Vivía por encima de mis posibilidades. Gastaba más que ganaba. Claro, tenía que demostrarle al mundo que todo me iba bien. Haya presión, ¿no? Y gastaba por encima de mis posibilidades. Vale. Y quinto, trabajaba en algo que no amaba. Como no amaba, no podía ser el mejor. No podía crear algo que impactara a miles de personas. ¿Qué hice? Aprendí esas 5 lecciones del primer emprendimiento. ¿Y qué hice en el segundo emprendimiento? Tuve otros entre medias que luego te cuento, pero como me has preguntado por Black, el segundo emprendimiento grande que ha sido Black o Black Caps, ¿qué hice? Pues aplicar todas las cosas que no tenía en el primero porque no sabía que tenían que estar. Por ejemplo, en el segundo emprendimiento yo ya me conocía, entonces como yo ya me había liderado a mí mismo, pude crear un equipo y liderarlo. Estaba en propósito. No lo hacía por dinero. Nosotros vendemos gorras, como sabes, pero a mí no me movía solamente vender gorras. Mi ilusión era crear impacto en el mundo y transformar el mundo de la gorra. No era vender muchas gorras y ganar solo dinero, como era en el primer emprendimiento que yo vendía servicios y productos para ganar dinero. Aquí me movía algo que era ilusionante, algo en lo que podía aplicar mi creatividad, que es uno de mis dones innatos. Al tener autoconocimiento y manejar herramientas de autoconocimiento, pude fichar a los mejores profesionales para cada puesto, con lo cual todos amaban lo que hacían. Cuando todo el equipo ama lo que hace, los resultados son exponenciales, como sabrás. Totalmente. Y luego, en quinto lugar, O Black significa O de oveja, Black de negra, que es algo que me representa. Yo soy una oveja negra, una persona que va contra corriente, que es única Yo y también. diferente. Entonces, al Me final, identifico mucho, la verdad. al final, como es algo que tiene que ver con lo que yo soy, para mí trabajar no es trabajar, para mí trabajar es divertirme. Y cuando tú te diviertes y haces lo que amas, los resultados llegan de forma automática, sin buscarlos. Wow. Déjame que procese todo lo que me has dicho porque solo sacas pildoritas de valor a cada palabra. Claro, me has dicho que tuviste otros emprendimientos. Yo me he ido al inicio y me he ido al final, pero al final de una etapa tuya, porque tú ahora eres ex-CEO de Black, todo ese aprendizaje que has tenido ya luego me comentas cómo lo estás trasladando a tu marca personal, ¿no? Que es tu activo principal ahora. Cuéntame entonces cuál fue el proceso de ese primer emprendimiento de 1 millón a Black, que también habéis movido muchísimo. ¿Qué pasó entre medio? Si quieres destacar algún punto también para que la audiencia entienda que esto no pasa de un día para otro, ¿no? Que hay un trabajo detrás, una constancia y que hoy día vivimos en una era del ruido, de lo rápido, de si no ganas 1 millón en un año eres un pringao, hablando mal, ¿no? Entonces me gustaría que una persona como tú, que tiene éxito, que sabe lo que es el valor del éxito, creo que cada uno tiene una interpretación del éxito. ¿Y cuál sería la tuya en este sentido, habiendo pasado por esta etapa de emprendimiento entre el primer caso y el de Black? Y si quieres luego me dejas una pildorita también de qué es para ti el éxito, cuál es ese valor, pero antes hazme este recorrido de haber saltado de un primer emprendimiento hasta Black. A través del primer fracaso empresarial, yo caigo en un estado de frustración profunda. Vale. Yo convivía con una chica con la que llevaba bastantes años. Ella no gestionó bien esto, porque obviamente cuando tú fracasas, pues tienes problemas económicos algunas de las veces, no siempre.
pero algunas de las veces. En aquel entonces nosotros tuvimos problemas económicos, vivíamos muy bien, vivíamos en un chalet, teníamos 2 coches, viajábamos, todo bastante bien. Y claro, cuando pasó eso tuvimos que apretarnos el cinturón. Entonces ella empezó a decirme, te lo dije, esto podía pasar, ahora qué vamos a hacer. Entonces llegó un momento en el que yo tuve que tener mucha determinación y decir, ¿qué quiero en mi vida y hacia dónde quiero ir? ¿Estoy dispuesto a aguantar esto? ¿No estoy dispuesto a aguantar esto? Tomé una decisión firme, que fue cambiar de vida, y la dejé. Y hablé con mi socio Nacho. Mi socio Nacho trabajaba gestionando un equipo de personas, una empresa familiar, estaba quemado también, de lo mismo de siempre. Necesitaba aire fresco, yo también. Entonces le propuse, en un periodo de tiempo no muy largo, viajar a Ibiza y crear un concepto que nos representara. Entonces nos pusimos manos a la obra, dejé a esta chica, reorganicé mi situación, él reorganizó la suya y nos mudamos a Ibiza. Y en Ibiza fue donde nació el concepto Black. Porque esto tiene una larga historia. Black Caps no nace de la nada. Black Caps tiene una historia y te la voy a contar Sí, aquí por favor. rápidamente. Se creó el concepto Black, como he dicho antes, significado de oveja, black de negra, y es algo que nos representaba. En aquel entonces nosotros estábamos ya intentándonos dedicar al mundo de la música, que era nuestra profesión frustrada, porque no sé si habréis escuchado la frase de los artistas se mueren de hambre. Búscate un trabajo normal porque no puedes vivir por amor al arte. Eso se suele decir mucho aquí en España. Perdona que te corte. Cuando yo empecé en el mundo del diseño, mi familia me decía, búscate un trabajo de verdad. Luego con el tiempo entiendes todo, pero en ese momento es duro Eso es. y es desconcertante. Eso es. Pero sigues con la perseverancia que comentas, es cuando llegas a conseguir todo lo que has conseguido, ¿no? Eso es. Y bueno, pues cuestionamos también incluso esa frase y dijimos, ¿por qué no vivir de lo que nos apasiona? Y no hacer caso ni a exnovias, ni a familia, ni a entorno, ni a nadie. Y escuchar nuestra voz interior, que es la única que sabe guiarnos hacia lo que hemos venido a ser. Y es lo que hicimos. Creamos el concepto Black. En aquel momento queríamos dedicarnos a la música. Creamos O Black Label, un sello de música electrónica disruptivo para una minoría, para artistas de música electrónica de todo el mundo que hacían ese tipo de música. Una música, como se dice en el mundo de la electrónica, underground. No era Vale. mainstream. Y empezamos a editar música de muchos artistas de todo el mundo. Y eso lo compaginábamos con fiestas y con nuestros bolos como artistas. Y monetizábamos a través de eso. Eso nos fue haciendo crecer, dando visibilidad cada vez más a la marca. Y a través de esta marca decidimos crear las primeras gorras. ¿Para qué? Para dar visibilidad a la palabra Black. Nosotros teníamos mucha fe en la palabra Black y yo le dije un día a Nacho, digo, tío, creo que la gorra es un complemento que se va a convertir en el complemento estrella en los años que van a venir. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos aquí en Ibiza y veo gente de todo el mundo, italianos, americanos, australianos, gente de ciudades y países muy desarrollados que van con gorra. Eso quiere decir que eso va a entrar en Europa muy fuerte en los próximos años. ¿Y si hacemos una gorra promocional de Black y se la damos a todos los artistas más importantes de la isla? Hicimos esto, regalamos unas 200 unidades, regalamos, recalco, para la gente que no quiere regalar nada. Regalar no es tirar el dinero, regalar es invertir en tu futuro, muchas veces. Entonces, estas gorras se empezaron a hacer virales. Luego hicimos una colección, las vendimos y luego hicimos una colección más amplia con colores. Y ahí fue cuando la gente empezó a demandarlas en masa y decidimos desarrollar el proyecto de Black Caps. Ahí es cuando se unió nuestro tercer socio, porque nosotros teníamos muchísimo trabajo con el sello discográfico, los bolos, la producción musical, y empezamos a desarrollar un proyecto desde cero. Vale. En esta etapa de Black, ya el Black de las gorras, supongo que tuviste que dejar atrás la etapa de Black Records. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te hizo no abandonar, no rendirte y apostar por desarrollar el proyecto hacia un escenario que sí tenías una intuición, pero no era lo que te estaba dando beneficios hasta ese momento? Era como emprender otra vez dentro de la marca, ¿no?
¿Qué te hizo dar ese salto de fe y cómo lo viviste? Porque entiendo que fue una ruptura de decir, sí, esto ya me está yendo bien, ya me funciona, ¿por qué ahora abro otro melón? Y está claro que te ha ido bien, pero ¿cómo fue ese momento que, de alguna manera, yo creo que hay como un pequeño duelo, ¿no? De alguna forma. Mm. A ver, fueron dos cosas. Una fueron unas palabras que me dijo mi padre. A mí cuando me dices que no puedo conseguir algo, me motivas mucho más. Ahora os digo lo que me dijo mi padre. Y lo otro fue que, bueno, a través del fracaso profesional que yo tuve una mala gestión emocional que somaticé muchísimo. Las somatizaciones se manifiestan en el cuerpo físico al tiempo. Vale. No se manifiestan al momento. Entonces yo venía arrastrando una mala gestión emocional que me acabó pasando factura. Entonces yo tuve una relación de pareja en ese proceso bastante tóxica. Yo atraje ese tipo de mujer para crecer espiritual y personalmente. Y a través de esa relación con esa persona, yo tuve una somatización aguda de muchos síntomas. Entonces empecé a tener un dolor agudo crónico en mi zona pélvica. Wow. Entré en un proceso de salud de muchos médicos, de muchos medicamentos. A través de todos esos medicamentos acabé destrozándome el sistema digestivo. Luego tenía un dolor físico, tenía el sistema digestivo mal, no podía comer casi de nada. Ten en cuenta que durante todo este proceso yo seguía con mi crecimiento de Black Label, pinchando por toda Europa y el resto del mundo, produciendo música en el estudio y creciendo como artista. Y desarrollando lo que venía siendo ya Black desde la sombra. Vale. ¿Por qué digo esto? Para que la gente vea que no es suerte, que las circunstancias no siempre son las que uno desea, pero bueno, lo que diferencia unas personas de otras es lo que hace cada persona con sus circunstancias. Yo podía haberme quedado bloqueado tomando todo lo que los médicos me ofrecían, ansiolíticos, parches, etc. Yo decidí el camino de la sanación con la medicina natural y holística. Empecé a meterme en caminos de espiritualidad, de autoconocimiento, de desarrollo personal. Gracias a todo esto me di cuenta de que estaba en el camino equivocado. Me iba muy bien. Y ahora contaré lo que me dijo mi padre. Me iba muy bien. Y lo más fácil hubiera sido seguir por ahí, pero claro, yo ya no me veía en ese nivel de conciencia pinchando en un after a las 8 de la mañana con 1000 personas hasta arriba de alcohol y drogas. No me veía ahí. Entonces tuve que tomar la determinación de salir de ahí y crear algo que me llevara a otro tipo de vida. Entonces un día senté a mis padres y les conté el plan que tenía. Te lo estoy haciendo todo muy corto para no contarte una historia de 1 hora, porque todo fue mucho más largo. Y al sentarlos, pues yo le dije a mi padre: papá, mamá, he decidido que voy a dejar la música, voy a montar una marca de gorras, queremos ser los líderes mundiales. Y me quedé callado. Claro, mi madre no dijo nada, mi padre se me quedó mirando y me dijo: ¿tú estás loco? Eso no va a funcionar. Te ha costado muchos años llegar donde estás en la música y ahora que lo has conseguido, ¿qué clase de locura es esta? Nadie lleva gorras. Yo no veo gorras, llegas el último, hay muchas marcas. Yo le dije: ¿me permites que te diga? Te digo lo que voy a hacer y por eso voy a ser el número 1 en gorras. Y le dije: mira, papá, voy a trabajar más que nadie. Voy a sacrificar todo lo que nadie está dispuesto a sacrificar. Mala alimentación, malos hábitos, malas relaciones. Voy a estudiar y me voy a preparar para saber qué tengo que hacer en cada etapa de la empresa y cómo crear impacto en la gente. Y voy a dejar de ir con mujeres o hombres que me aparten de mis objetivos y que no estén alineados con la persona en la que me quiero convertir. Me quedé callado, lo miré y me dijo: vale, si haces todo eso, vas a tener éxito. Yo te apoyo, hijo. Y a partir de ahí empecé a hacer todo lo que sabía que tenía que hacer y a juntarme con las personas que estaban donde yo quería estar en aquel entonces. Reducí mi círculo. Si tenía un círculo de 20, 25 personas, reducí mi círculo a 5 personas.
Solo iba con personas que se levantaban a la misma hora que yo, que tenían los hábitos de salud que tenía yo, que leían los mismos libros que tenía yo, que querían facturar lo que yo quería facturar y que soñaban igual de grande que yo y no se creían lo que le decían los demás. Por eso siempre digo que somos el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Elige bien. Si vas con borrachos, serás un borracho. Si vas con pobres, serás un pobre. Si vas con mediocres, serás un mediocre. Elige bien. Me estás haciendo bailar la cabeza, pero me parece brutal. Me gustaría hacer un inciso. A veces se entiende mal lo de pobre y no estamos hablando, entiendo que no hablas de economía, muchas veces es de mentalidad. Y está bien que se diga con la naturalidad que tiene la palabra, porque pobre no es un tema material. Y está bien que lo digas también porque, claro, haciendo una relación, tú vienes de tenerlo todo, rompes con unos patrones, empiezas de nuevo, que no debió ser fácil, que ser muy estoico para eso, y te metes con la propuesta de O Black Caps. Todo negocio al principio tiene que hacer un product market fit y ver dónde está su lugar en el mercado, ¿no? Hay algunos que apuestan por precio, que para mí personalmente, con la experiencia que tengo, ser el segundo más económico no tiene ninguna ventaja competitiva, o por valor. ¿Qué decisión tomaste como fundador? Si posicionarte por valor o por precio, y por qué, pensando que fue el inicio, porque al final yo doy fe que acabasteis siendo valor. Pero ¿cómo fue ese impasse? Bueno, Oblak no es, como he dicho antes, no es una marca de productos solamente. Oblak es la comunidad de ovejas negras más grande del mundo y pienso que nuestro valor es ese. Lo que compra la gente es el sentido de pertenencia a una comunidad, es el sentirse de una forma y querer llevar ese producto para sentirte así. Totalmente. No tiene ningún sentido comprar productos que no tienen detrás una historia de marca, que no tienen detrás unos valores, ni que representan nada ni a nadie. Hoy en día, más que nunca, nadie compra ya eso. Posiblemente igual hace 15 años, 20, pues aún la gente te podía comprar un producto porque era bonito, pero hoy en día, en un mundo masificado de oferta y demanda, pienso que las marcas que van a liderar el mundo van a ser las que tengan una buena propuesta de valor, una buena filosofía, y pienso que ese fue nuestro éxito. Y si además lo acompañas con la experiencia de compra, la experiencia de cliente que tenemos nosotros, que es una gorra de alta calidad, presentada en un packaging premium, con un papel de seda, un precinto de garantía, pegatina de la marca, tarjeta de bienvenida, todo servido mucho más rápido que la competencia y a un precio altamente competitivo, pues lo tienes todo, tienes toda la clave del éxito, pero haciendo obviamente especial mención a la propuesta de valor. Claro, porque encajasteis vuestra propuesta de valor dentro de un precio competitivo sin ser percibido como económico. Supongo que ahí hubo una intención de democratizar el lujo a una comunidad de personas que quizá ese producto no lo tenían concebido como tal, y vosotros conseguisteis hacer ese cambio de mindset respecto a cuánto de lujosa puede ser una gorra sin que el precio sea una barrera de entrada. Eso es. Nosotros venimos un poco de la filosofía de empresa de Juan Roch, de Mercadona. Bueno, como sabes, nosotros estuvimos dentro de su lanzadera y en una formación que tuvimos con él me cuestionó muchas creencias limitantes que yo tenía sobre vender productos y crecer. Y él fue quien me quitó de la cabeza que un producto tiene que ser excesivamente caro para que funcione. Entonces yo dije, vale, le voy a hacer caso. Él me dijo, está todo inventado, José Luis, tú no vas a inventar nada. ¿Vale? Tú quieres triunfar a lo grande y que todo el mundo conozca tus gorras. Y le dije, sí. Copia la competencia y mejórala en calidad, presentación y precio. No inventes nada, está todo inventado. Y si haces eso y además
tienes una propuesta de valor y te dedicas solo a eso, también me lo recalcó, especialízate en eso, que cuando la gente piense en gorras, piense en Oblack, llegará un momento que venderéis gorras todos los días y a cualquier tipo de persona. Y es lo que conseguimos, porque al final Oblack no es una marca de nicho solamente de la llevan los de 25 a 30, la llevan los de 15 a 20, la llevan los de 30 a 40, no. Nosotros hemos visto por la calle gente de 15 años y gente de 60 años con Oblack. ¿Por qué? Porque todo el que se siente oveja negra se compra un Oblack, ¿sabes? Y pienso que eso es lo más potente que puede conseguir una marca, porque cuando tienes un nicho tan amplio, el resultado positivo está más que asegurado. Porque un nicho pequeño, cuando cambia la tendencia de moda, te van a traicionar por irse a la marca de moda de turno. Pero cuando tú tienes un nicho tan grande como teníamos nosotros, eso te garantiza que te perpetúes en el tiempo y que seas sostenible. Has dicho algo muy importante para mí, que es el lifetime value, que al final yo creo que es lo que diferencia una marca exitosa de la que no. Muchos se centran en voy a buscar más clientes cuando descuidan los que ya tienen. Es evidente que habéis creado una comunidad muy fiel y esa comunidad va a estar siempre predispuesta a compraros, ¿no? ¿Qué opinas entonces sobre si ahora tuvieras la oportunidad de escalar el precio de cada producto? ¿Se seguiría sosteniendo sobre la misma propuesta de valor? ¿Crees que eso permitiría que el valor percibido permitiera o sosteniera esa subida de precio? ¿O crees que está todo hecho en las gorras en cuanto a ticket medio y no se puede reinventar o no se puede hacer nada mejor con lo que ya sabes hoy? Bueno, te diré que, como sabes, soy el ex CEO. Si yo estuviera dirigiendo Oblack, te digo que se puede hacer cualquier cosa que tú quieras, siempre y cuando sepas cómo influir positivamente sobre tu cliente final. Obviamente no puedes pasar de tener gorras de 40 a 45 euros, que es el máximo precio al que hemos vendido nosotros, a tener gorras de 80. Pero sí progresivamente puedes ir mejorando tus productos en calidad y presentación. E ir aplicando ese incremento de precio y que el cliente no interprete que tú le estás engañando. ¿Cómo? Mejorando acabados, tejidos, lanzando ediciones limitadas. Por ejemplo, como hicimos en la edición de Ilia Topuria, que sacamos la gorra y luego sacamos el chándal con el que él se vistió para ser el campeón del mundo y que se vendió en tan solo 10 días, todo. ¿Por qué? Porque el cliente va a pagar más si cree que de verdad lo vale, aunque sepa que ese producto ha costado lo mismo que hacer que la gorra que compró hace un mes en su casa de Oblack. ¿Pero qué valor le estás aportando? Muy sencillo. Es una edición limitada. Solo hay 1000, 2000 unidades. Si no la compras en X tiempo, ya no la vas a tener. Es de Ilia Topuria o de la persona que sea. El cliente tiene que interpretar que no le estás engañando y para que no se sienta engañado tienes que aportarle un valor. De cualquiera de estas formas que te digo o de muchas otras, que no me voy a poner a detallar aquí. ¿Por qué te digo esto? Porque poderse se puede, pero yo ahora no estoy, por ejemplo, ya no estoy en eso. Hay un nuevo CEO en Oblack. No sé qué ideas llevan ellos, si quieren sacar más colecciones, si no quieren sacar más colecciones, si quieren subir los precios, si no. Si yo hubiera seguido, mi idea era de tener gorras hasta de 100 euros. Eso sí, tú hubieras cogido una gorra de 100 euros de Oblack y hubiera sido mejor que una de Christian Dior, Gucci o Louis Vuitton de 250 euros. ¿Por qué? Porque yo lo que hubiera hecho hubiera sido comprar esas 3 gorras que te acabo de nombrar, esas 3 marcas, y las hubiera mejorado en calidad, presentación y precio. Y entonces al final el cliente no es tonto. El cliente dice, vale, la de Louis Vuitton está muy bien, pero es que Oblack me lo mejora todo y además las gorras de Oblack también las lleva Raúl Alejandro, Ilia Topuria, jugadores del Madrid, jugadores del Barça, actores de Hollywood, etc. Con lo cual, por una diferencia de 150 euros de precio por gorra, me compro la Oblack. ¿Sabes?
Qué potente y gracias por, aunque te he puesto en un compromiso, salvarlo con tanta elegancia, porque al final tu mensaje ya no es como ex-CEO, es como experto en emprendimiento, en construcción de marcas y en construcción de valor, que creo que lo que acabas de decir es una masterclass condensada para cualquiera de los que nos pueda ver, porque al final pienso que la tendencia va hacia construir experiencias, no hacia vender un producto determinado. Entonces, todo lo que acabas de explicar, al margen de las marcas de referencia que has nombrado, es una idea de crear una experiencia de lujo y reinterpretando el lujo. Porque creo que hoy día la gente ya no compra logos, compra lo que representa ese producto a través de la experiencia. Y tú ya lo has descrito muy bien. Entonces, da igual si haces gorras, que si haces gafas, que si tienes una discográfica o que si tienes una marca personal de éxito como estás teniendo tú. Al final, podríamos decir que estás replicando un método, estás replicando una fórmula propia que no deja de venir de tu historia. Y en ese contexto tu historia es tu ventaja. Entonces, para quien nos ve, ¿cuál es el consejo o el mejor consejo o el peor consejo? Algo que el emprendedor que nos vea o el founder o el director de marketing, esa persona que es un decisor o esa persona que tiene que tomar decisiones a diferentes escalas, debería escuchar en algún momento, no para hacer caso al ruido, no hacer caso al jefe o al mercado o a la pareja, sino para que diga, mira, en cualquier situación, ten en cuenta esto. Y esto es lo que a mí me ha funcionado. Mira, una de las claves que me han funcionado a mí, porque siempre digo que me han funcionado a mí porque, bueno, somos millones de seres humanos en el mundo y cada uno tenemos que encontrar nuestros propios métodos. Pero el que me ha funcionado a mí es utilizar la debilidad y convertirla en fortaleza. Como sabemos, la debilidad es un déficit de fortaleza. Entonces, entendiendo esto a mí me dijeron que ser oveja negra es malo, que es la lacra de la sociedad, el incomprendido, el vilipendiado, etc. ¿Qué hice yo? Coger el concepto oveja negra y convertirlo en mi fortaleza. ¿Cómo? Creando un imperio alrededor de las ovejas negras. Nosotros hemos conseguido que medios de comunicación de tirada nacional, anunciando la colaboración con la selección española de fútbol, digan: la selección española de fútbol firma un contrato con la comunidad de ovejas negras más grande del mundo, Black Caps. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¿Sabes lo que es conseguir que la palabra oveja negra aparezca junto a la selección española de fútbol y en un medio de comunicación de tirada nacional? Eso hace 20 años era impensable. Porque las ovejas negras eran los drogadictos, los borrachos, las personas de la familia que habían sido repudiadas por el entorno y por su propia familia. Y así es como me habían etiquetado a mí. Y yo dije, esto no lo voy a aceptar. De esto voy a hacer mi mayor fortaleza. Entonces, ¿qué consejo le daría a esta gente? Que observen cuáles son sus puntos débiles, dónde se sienten juzgados por su entorno, su familia, sus profesores, etc. Y de esa debilidad hagan su fortaleza, porque como digo, la debilidad es un déficit de fortaleza. Todo está en la misma línea. Simplemente hay que ir de un lado al otro y convertir eso en tu gran fortaleza y en tu propósito. Si me estás dejando flipado a mí con todo lo que estoy aprendiendo, me gustaría que ahora hicieras tú una introspección para la audiencia y nos puedas señalar qué aprendizajes has podido tener en esta última etapa y qué es lo que te ha hecho transicionar hasta el momento actual, que ahora hablaremos de tu marca personal y ese momento. Y si tu experiencia cercana a la muerte ha tenido algo que ver en este reajuste en tu hoja de ruta, en este viaje que estás emprendiendo. Obviamente, en el proceso en el que yo tuve el fracaso, os lo he resumido todo muchísimo, ¿vale? Pero aquello fue una etapa muy dura. No pasó un mes ni dos.
sea, hasta que yo me fui a Ibiza, te digo que pasaron alrededor de 1 año y medio, 2 años. Lo que pasa es que lo he contado y parece que pasaron 2 meses. En esos 2 años pasaron muchas cosas y no relativamente agradables. Yo al principio tuve que medicarme. Obviamente todos sabemos que, bueno, cuando tú tienes un proceso complicado de gestión emocional, pues los recursos que te ofrece el sistema médico son los medicamentos, desgraciadamente. Pues sí. ¿Vale? Y obviamente en aquel momento, bueno, pues me ayudaron algo. Tampoco vamos a demonizarlos, ¿vale? No hay que demonizar nada, todo forma parte de un proceso y lo que sucede conviene, como hemos dicho. Yo tomaba ansiolíticos y tomaba depresores del sistema nervioso central y mezclé ansiolíticos, depresores del sistema nervioso central y excedí las dosis también porque cosechaba estados de mucha frustración, mucho resentimiento, mucho malestar. No encontraba sentido a nada. Me sentía solo, me sentía rechazado por mi relación de aquel momento. Bueno, y un día habíamos hecho una barbacoa en casa y yo había pues tomado más medicación de la cuenta porque me encontraba bastante mal, la verdad, ese día. Y lo que yo hacía cuando me encontraba mal era aumentar las dosis de medicación. Entonces un amigo me dijo, llévame a mi casa, ¿sabes? Y cuando yo le estaba llevando a su casa, pues íbamos entrando ya en una autovía, era de noche, era invierno, y yo empecé a sentir una sensación muy extraña. Es que no sabría describirla porque nunca la había sentido hasta aquel entonces. Pero no era ansiedad, ni pánico, ni cosas de estas, porque yo ya venía de tener episodios de ansiedad y de pánico y no era eso, era otra historia, ¿vale? Además, yo cuando sentía eso me tomaba un diazepam y se me iba. Vale. Y aquel día me había tomado diazepam y lo que me estaba dando no era aquello. Total, que intenté observarlo, pero aquello se iba como manifestando cada vez con más potencia hasta que conseguí parar el coche como pude. Lo paré en una parte de la autovía. Mi amigo me dijo, ¿qué haces? Y directamente me subió como una electricidad desde la zona pélvica hacia el cerebro y era como si me fuera a explotar el cerebro. Como si fuera una bengala que subiera por dentro del cuerpo eléctricamente hablando y fuera a salir por la cabeza o fuera a explotar en la cabeza. Wow. Y empecé a decir, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Y empecé a escucharme cada vez más lejos hasta que dejé de escucharme. Perdí la consciencia. En aquel momento mi amigo me contó que me quedé muerto, literal. Él salió del copiloto, fue, me sacó, me tiró en la calzada, no respiraba, me dijo. Dice, no respirabas, no te latía el corazón, yo pensaba que te habías muerto. Te volví a subir al coche como pude al ver que no te podía reanimar, llorando. Te subí al coche, te llevé al hospital, te despertaste ya en urgencias y cuando te despertaste me miraste y me dijiste qué ha pasado y él me dijo, menos mal que no te has muerto, menudo susto me has dado. Oh, tío. En el momento en que sucedió eso, yo tuve la experiencia que relatan muchas personas, que es que tu alma sale de tu cuerpo. No sé si lo habrás oído, pero dicen que cuando tu alma sale de tu cuerpo sientes ese fogonazo. Vale. ¿Vale? Entonces tu alma sale de tu cuerpo y luego vuelve a entrar. Pero tú sientes la salida, pero no sientes la entrada. Entonces en ese momento yo vi mi cuerpo tirado en la calzada y mi amigo cómo me reanimaba. Y sentí como una sensación... Mira, yo siempre lo comparo como algo parecido a cuando estás viendo una película y no estás ni despierto ni dormido. En trance. Cierras los ojos, los abres y eran las 10 de la noche, son las 5 de la mañana. Han pasado Sí, muchas horas sí. y parece que ha sido 10 segundos. Sí. Una experiencia cercana a la muerte es algo así. Wow. Pero, a diferencia de eso, que tú ni sueñas ni nada, simplemente cierras los ojos y los abres,
Aquí tú te has visto en el suelo tirado. Vale, ¿y esto lo recuerdas? Cuando vuelves a la vida, ¿tienes ese recuerdo de que te has visto? Sí, lo que pasa que en aquel momento yo no se lo conté a nadie porque me daba vergüenza y miedo, porque no querían que pensara que estaba loco, porque como estaba pasando un mal momento y me medicaba, Wow, yo tío. tenía miedo de contarlo. ¿Cuándo hago yo esto consciente y empiezo a saber que yo había tenido una ECM? Bueno, en 2018 un amigo me recomienda un libro, La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Ella es como una de las referentes o la mayor referente en el mundo de experiencias cercanas a la muerte. Atendió como a unas 2.000 personas, si mis datos no fallan, y ella habla de todo eso en su libro. Ella fue vilipendiada, juzgada, demonizada, incluso le quisieron quemar sus propiedades, le quitaron sus títulos médicos por hablar de estos temas que en aquel entonces no se podían demostrar científicamente. Y al yo leer cómo ella describía las ECMs, dije, yo tuve una ECM. Yo tuve una ECM. Me empezaba a meter en YouTube, descubrí a Manuel Sansegarra, pero descubrí a Manuel Sansegarra cuando no estaba viral. Vale, ok. Manuel Sansegarra se hizo viral hace 1 año y medio o así. Sí. Yo lo descubrí 2018 por ahí. Ujú. Y empecé a verlo y empecé a ver que ese doctor hablaba de lo mismo. Digo, vale, no lo he leído solo en un libro, no es una autora americana. Los americanos ya sabemos que a veces romantizan todo mucho. Sí, Digo, vale, total. aquí en España hay un tío que también habla. Digo, igual esto tiene sentido, igual esto me pasó a mí. Ujú. Y empecé a creerme que me había pasado y empecé a contarlo. A mi entorno, a mis amigos, lo conté en algún podcast. Entonces ya supe que lo que me había pasado era eso. ¿Y por qué también supe que era eso? Porque a raíz de esa experiencia cercana a la muerte, yo tuve un cambio de mentalidad muy potente. Claro, yo venía de una vorágine, de una inercia, de unas creencias, y ese punto de inflexión es lo que me hizo meses más tarde tomar la decisión de dejar aquella pareja, de dejar mi entorno, de dejar mi casa de siempre, de irme a Ibiza. Entonces, ¿qué te diría de una experiencia cercana a la muerte? Pues que al final lo que es etiquetado como una maldición o como algo traumático o dramático puede ser una bendición que ha venido a tu vida a transformarte como ser humano. Tío, me emociona escucharte porque justo lo que acabas de decir lo entiendo, pero lo entiendo como víctima colateral, si se puede llamar así, de cómo la muerte te puede hacer un regalo, pero en forma de pérdida. Y me alegra un montón que volvieras a la vida y que vivieras esa experiencia como para poderla compartir. En mi caso me remueve tanto porque yo perdí a mi madre y no tuve la suerte de que volviera. Pero sí que puedo entender cómo un dolor puede ser transformador, ahora con los años, obviamente, pero para un chico de 14 años que se va a dormir teniendo a su madre y se despierta y no está. Y no te puedes despedir. Qué afortunado eres. Y además, creo que tu tema cada vez se tiene y se debe normalizar más, porque no creo que seas la única persona que pueda vivir una experiencia así, pero a veces por vergüenza o por miedo o por desconocimiento, pues no lo compartes. Yo creo que tú estás haciendo una gran labor. Para mí yo creo que eso tiene mucho valor, ¿no? Hablando de éxito, yo creo que también quien nos vea puede sentir que tiene, bueno, pues un motivo más para creer que la vida es algo más que cosas materiales, ¿no? En mi caso, bueno, mi tema tabú, por decirlo de alguna manera, que me robó a mi madre fue la violencia de género. Y yo creo que es una puta lacra, no es una bendición, aunque gracias a lo que me pasó transformé el dolor en éxito, ¿no? Si lo puedes llamar de alguna manera, porque como tú decías, y yo lo explico a veces de otra manera, lo que eres hoy
son los puntos conectados hacia atrás, ¿no? Entonces, por lo que sea, aún me cuesta de entender, porque estoy en ese viaje, ¿no?, del que hablamos, que creo que tú tienes un recorrido hermoso y hoy nos estás bendeciendo a todos, yo creo que de alguna manera con tu verdad. Aún estoy entendiendo el motivo, ¿no? Pero hoy me permite poder conectar con otras personas que han vivido una experiencia como la tuya sin dolor, aunque en su momento creo que no se lo deseo a nadie el perder un ser querido de una forma tan violenta y sin justificación. Entonces, yo creo que no te puedo decir nada más que gracias por compartirlo y también darme la oportunidad de sanarlo, ¿no? Porque no es algo que vaya con el letrero. Me pasó esto en su momento, pero es una realidad. Como tú, ¿no? No vas con el letrero, pero es una realidad. Eso es. Y que creo que hay que normalizar de alguna manera que estas cosas pasan. Que no por haber perdido o haber tenido una familia o haber tenido un entorno en el que todo te va en contra, porque a veces se dice, ¿no? Lo fácil, pues lo ha pasado muy mal, acaba en las drogas, acaba en la bebida, es un desgraciado, ¿no? Hablando mal, no levanta cabeza, es normal. Pero somos el ejemplo de que eso no va con nosotros, pero que hay muchas personas más allí que sufren mucho y que simplemente por no compartirlo o no conectar con ese dolor y transitar ese dolor, como decías tú, y sanarlo, se pierden una oportunidad de vivir una vida plena, de poder conseguir sus sueños, que se tarda. ¿Cuántos años llevamos, no? hasta llegar hasta aquí. Pero sí que creo que tiene que empezar a poderse normalizar, si tenemos que hablar de normalizar, que estas cosas suceden, que no se tienen que banalizar. En todo caso, se tienen que compartir más, hablar más de ello. Porque si no lo cambiamos nosotros, que lo hemos sufrido o lo hemos vivido, ¿quién lo va a hacer? Entonces, nada, gracias de nuevo. Pero bueno, no hemos venido aquí a ponernos tristes. Me gustaría plantearte otro enfoque, sobre todo para conocer mejor a José Luis de una forma, por decirlo, más divertida, metafórica, ¿no? Porque sé que también te gustan los coches como a mí. Entonces, por romper el hielo y a entrar en un escenario más personal, pero divertido e interesante y creativo, porque tú eres muy creativo, ¿cuál dirías que es ese coche que te representa metafóricamente y que define muy bien el José Luis que tengo hoy delante? No hablamos de coches por el coche en sí, sino por el vehículo que usas tú para llegar hasta donde estás y para transitar esta carretera que es la vida, ¿no? Esa metáfora creo que es muy potente. Creo que cuando hablamos de éxito, todos nos relacionamos con un coche. Es un símbolo, ya no es el coche, ya no es si es eléctrico, si tiene más caballos, si tiene menos, si tiene un diseño, tiene otro. Es lo que representa, entonces compramos eso que representa. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber qué marca de coche o qué modelo de coche te gusta y por qué decides que ese es el coche, es tu coche por el que te sientes tan identificado, representado para transitar todo lo que estás haciendo. Hoy en día, por el estilo de vida que tengo, el mindset que tengo, yo creo que sería un tipo Rolls Royce o algo así, que es un coche de mucha calidad, un coche antiguo. Antiguo me refiero a que es una marca ya consolidada, que lo tiene la gente que ya ha tenido otros coches antes, menos clásicos, ¿no? Sería como el coche de la experiencia un poco, ¿sabes? Digamos que sería ese coche, ¿vale? Pero para venir hasta donde he venido, para llegar hasta aquí, pues te diría que he sido pues un Ferrari, un Lamborghini, ¿sabes?
coches, Qué potente, coches potentes, Muscle car. con mucha explosión, Sí, ¿sabes? sí. Con mucha impulsividad, con mucho nervio, ¿sabes? He sido una persona pues muy así, pero bueno, la vida me ha ido llevando a través de las experiencias para transformarme en este ser humano que soy y ver pues todo desde un prisma, desde un paradigma más maduro, no verlo tanto desde el punto de la fuerza y sino más tanto desde el punto del poder, ¿sabes? Para mí la fuerza es ejecutar, ejecutar, ejecutar sin tener en cuenta cuánto estoy dejando por el camino solo por ejecutar y conseguir. Y el poder va más allá de ejecutar, ejecutar, ejecutar. El poder es pienso, pienso, pienso y en última instancia ejecuto. La fuerza es ejecuto, 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 ejecuto y luego si eso al final pienso, ¿vale? O así es como yo lo veo. Entonces para mí, pues eso, me definiría hasta antes de la Dana me definiría un Ferrari, un Lamborghini y después de la Dana pues un Rolls Royce. Me encanta. Y te lo veo y es coherente. Es coherente, Es coherente. ¿no? Mira, yo no sé si un día llegaré a conducirlo, pero a mí el coche que me representa y que le hago esa relación es un G-Wagon. ¿Conoces el modelo de Mercedes? Me da igual el año. Es un coche que para mí es perfecto. Más que yo soy un friki de la proporción áurea, me parece que es un coche que ha envejecido muy bien y que lo que representa y me representa va en sintonía. Bueno, quizá un día lo alquilo. Si no, hay otros que también me gustan un montón, pero para mí ese es súper top. Y cuando hablas de Lamborghini, yo me remonto al modelo de Lamborghini, el Diablo VT del 93. Es muy sexy ese coche. No es el Lamborghini de ahora de Yados, ¿no? De fuck, que a todos los chavales les gusta. Yo creo que ese para mí fue el mejor modelo por la elegancia y la fuerza que tiene. Entonces yo creo que ahora estás en ese punto, ¿no? Que te tira más lo sofisticado, lo elegante, sin dejar de ser potente, porque el que has dicho, un Rolls Royce, es un coche tiene potencia, no deja de ser un señor coche, un clásico, ¿no? Pero entiendo de dónde vienes. Yo reconozco que quizás estoy entre ese Lamborghini aún, ese Porsche o aún no estoy en el G-Wagon, pero la metáfora me ha encantado porque me siento muy identificado en la etapa de donde venías. Así que tomo nota, tomo nota y el día que te compres un Rolls Royce en esa casa de Miami que me has dicho que seguramente fuera de cámaras te ves viviendo ahí un tiempo, ya me escribirás y lo celebraremos. Seguro que sí. Ya sabes que hay momentos en los que en ese vehículo, siguiendo con la metáfora, no vas solo, tienes un copiloto. Y en esa carretera, hasta llegar aquí ya me lo has contado, ¿no? Que has tenido obstáculos. Y que puede ser que sigas teniendo obstáculos porque la vida no es lineal, ¿no? No es una carretera recta que no tiene curvas. Te encuentras esas curvas y las tienes que trazar, ¿no? ¿Quién dirías que ha sido tu copiloto, esa persona que en esos obstáculos, en esos momentos que la carretera se ponía difícil, te ha ayudado a no soltar el volante, a seguir apretando el acelerador, sea un amigo, un conocido puntual, que a veces las personas que pasan por tu vida en un momento dado te cambian por completo y te ayudan como necesitabas, sea tu familia, sea un socio? ¿Quién dirías que ha sido ese copiloto para ti en esos momentos duros? Pues he tenido muchos, dependiendo las etapas de la vida, pero básicamente en los últimos años, o sea, te hablo desde que me asocié con mi socio Nacho y luego con mi socio Rubén han sido ellos. También ha sido mi familia, mis hermanos, mi hermana, etc. Pero en primer lugar estaría yo, ¿sabes? El copiloto que me ha acompañado a mí ha sido mi intuición, mi alma, mi ser. O sea, yo siempre que me he sentido solo y me he visto en una situación que me estaba desbordando, siempre me he repetido la misma frase: esto no va a poder conmigo. Entonces al final,
aunque te ayuden tus seres queridos, tus amigos, etc., el primero que te tienes que hablar de forma positiva eres tú. Y eso creo que llevo haciéndolo muy bien desde hace ya algunos años. Obviamente en el pasado no sabía hacerlo, tuve que aprender, tuve que reprogramarme, tuve que dejar de ser un poco el que había venido siendo y transformarme en lo que empecé a ser y lo que he venido a ser. Y aprender a ponerme yo por delante y a hablarme con cariño, con respeto, con amor. Así que te diría que el mayor copiloto que he llevado he sido yo mismo, mi parte bondadosa, mi parte generosa, mi parte amorosa, que la tengo dentro, todos la tenemos. Es lo que han solido llamar siempre el ángel y el demonio. Ujú. Y con cuál te estás identificando, con cuál estás conversando más de la cuenta, si con tu ángel o con tu demonio, pues he intentado hablar mucho con mi ángel y obviamente cuando con mi ángel no era suficiente, pues ya pedía ayuda fuera también. Y ahí es donde tenía pues a la gente que me quería para ayudarme. Wow. Te entiendo tanto. No deja de ser No dejas de ser tu propio copiloto en un viaje solitario, ¿no? Muchas veces. Y en ese viaje que estás recorriendo aún y seguirás hasta el fin de los días, ¿dónde dirías que estás en este momento? ¿En qué punto dirías que estás? ¿En qué etapa? ¿En qué curva? ¿A qué altura de esa carretera que es la vida estás ahora? ¿Y cómo te hace sentir la etapa en la que estás ahora como José Luis Sena, ex CEO de Oblak, donde tiene tanto peso tu marca personal? Estoy en la mejor etapa de mi vida. Oh, qué guay. Posiblemente me hubieras preguntado eso hace un año, te hubiera dicho lo mismo, hace 2 lo mismo, hace 3 lo mismo, hace 4 lo mismo. A mí me funciona mucho decir que estoy en la mejor etapa de mi vida, Vale. porque es muy poderosa. La palabra es transformadora, como ya sabemos. Según te hables, cosecharás. Según te hables, manifestarás. Así que para mí, decir que estoy en la mejor etapa de mi vida es algo que me llena de amor y de poder. Y es lo que me repito cada día. ¿Y por qué también te digo hoy aquí que estoy en el mejor momento de mi vida? Pues mira, yo venía con una guerra un poco oculta con mi madre. Estaba como muy reñido con la energía femenina. Mm. Pues tenía varios traumas de la infancia, varios reproches que salen muchas veces desde la parte inconsciente del ego y que me hacían no tener una relación totalmente amorosa con mi madre. Obviamente la quería, tenía una relación con ella, pasaba navidades con ella, comía con ellos, me iba de viaje con ellos, pero había una parte de mí que siempre decía sí, pero no es una relación 100% sana. Y eso no me permitía que mis relaciones de pareja fueran 100% fructíferas, que fueran 100% bonitas y transformadoras. Siempre atraía personas que hacían que tuviera una relación tóxica con ellas. No voy a decir que eran personas tóxicas, porque si yo lo estaba trayendo, yo también era un tóxico. Okay. No se pueden echar balones fuera. Balones fuera es igual a 0 crecimiento, 0 evolución. Hay que responsabilizarse. Uh-huh. Y al atraer ese tipo de personas, lo que me daba cuenta es que eran personas que necesitaban lo mismo que yo necesitaba. Casualmente, yo tenía la herida de rechazo y abandono por parte de mi madre y ellas tenían la herida de rechazo y abandono por parte del padre. Entonces los dos estábamos esperando del otro que nos diera lo que no sabía darnos, sin saber que primero teníamos que transformarnos para poder dar amor incondicional a una persona que necesitaba lo mismo que necesitábamos nosotros. No sé si se me entiende. Totalmente. Entonces yo tuve que pasar por varias experiencias de pareja muy traumáticas, fruto de ellas, y como he contado antes, tuve problemas de salud, dolor crónico, etc., para reconectar con mi madre, tener una conversación súper potente con mi madre, hacerle preguntas, ella me respondió, volver a retomar esa relación. Al final tuve una conversación bastante potente con mi madre, estuvimos 2 horas hablando, le hice preguntas de mi infancia y resolví como unas dudas que habían pues condicionado mi vida. Como sabes, un hecho traumático que te impacta a nivel emocional puede generar
cambios muy disruptivos en tu trayectoria como ser humano. Totalmente. En mi caso generé unas creencias que fueron marcando lo que fue mi gestión emocional y mi relación con mi madre, simplemente por preguntas que yo no le había hecho y que yo mismo me había montado en mi propia narrativa. Entonces, imagínate preguntarle a tu madre el día que estaba en el coche, que yo tenía 3 años y me dejasteis en el coche solo, ¿dónde estabais? Yo creía que se habían metido en una discoteca y me habían abandonado y que no era importante para ellos, y estábamos en un atasco de tráfico y habían bajado del coche para ver qué pasaba. Pero como yo me había dormido y me desperté, pues yo interpreté lo que quise interpretar y desde ahí generé una creencia limitante, una herida emocional, y desde ahí empecé a ver a mi madre de forma diferente. Y luego otra pregunta, porque bueno, te podría estar aquí hablando de ese tema. A raíz de eso, pues yo generé como rabia y rechazo un poco hacia el sexo opuesto, además de otras experiencias traumáticas que también tuve con mi madre, no solo fue esto. Eso me lo fui llevando a mis relaciones de pareja, y obviamente pues mis relaciones de pareja no podían fluir porque yo estaba en guerra con el sexo opuesto. Tuve que sanar todo esto, tuve que hacer las paces con el sexo opuesto, y para hacer las paces con el sexo opuesto tienes que hacerlo a través de la fuente. La fuente es la madre. Sanas la energía femenina con la madre y puedes estar en paz con la energía femenina a través de la relación de pareja con la mujer. ¿Qué es lo que yo hice? Y gracias a eso, pues dejé de decir que no necesitaba tener pareja, que quería quedarme soltero, y empecé a abrirme a, si entra una chica, empezar a conocerla, empezar a amarla incondicionalmente, quiero tener familia, etc. Gracias a ese nuevo sistema de creencias, a esa transformación personal, pues hace cuestión de 2-3 meses empecé a conocer una chica que vino también con sus traumas, sus heridas. Wow. Supe no juzgarla, supe amarla incondicionalmente. Estoy aprendiendo muchísimo de mí, estoy dándome cuenta que el José Luis de antes era muy difícil que funcionara en pareja por todos esos bloqueos emocionales que tenía, que el José Luis de hoy en día ya no tiene todos esos bloqueos, y por eso pues puede dar ese apoyo emocional, puede dar ese tipo de abrazo genuino que se le da a una persona cuando necesita ser escuchada, necesita ser amada, y no tanto ese José Luis de antes que juzgaba todo, criticaba todo desde ese miedo a ser rechazado, a ser abandonado, etc. Por eso te decía que ha sido muy potente todo esto con la mujer, porque bueno, venía todo de la madre, pero yo me lo estaba llevando a mis relaciones de pareja, ¿sabes? Y también al negocio y a todas las Todo. etapas en tu vida, ¿no? Qué potente todo lo que estás diciendo y cómo me remueve, porque he estado muchos años, ahora comparto lo de sanar a la madre, yo por suerte, por lo que te he contado, y años después de perder a mi madre, pues lo he sanado, pero estuve muchos años con mucha ira, mucho resentimiento, porque sentí lo que sintió tu niño en el atasco del coche, pero yo lo sentí de verdad, porque no volvía. Entonces entiendo tanto la analogía que has hecho de cómo tú lo viviste ese momento, pero ahora imagínate si realmente no vuelven. No te queda otra que sobrevivir, tirar adelante. Y encima si tus padres estaban separados, como me pasó a mí, pues de mayor, cuando construyes una vida, construyes a tu familia, la que tú eliges, y encima eres padre, tengo la suerte de ser padre, tener un peque de 4 años que lo amo, te vuelve a abrir unas heridas nuevas y te hace replantearte el valor del éxito, hacia dónde va, si hacia fuera, reconocimiento, ego, proyectos, dinero, o va hacia adentro. Entonces, en mi caso, ha habido incluso que poner límites. Y poner límites, primero, yo mismo, para uno mismo, en el proceso de sanar, tienes que tomar decisiones que son incómodas, pero también para no repetir patrones, para tomar acción, para que ahora como padre no me invada el miedo a volver a repetir lo que yo sufrí. Porque muchas veces los padres, y ahora de mayor, cuando los sanas comprendes, empatizas,
Otra cosa es que aceptes a esa persona en tu vida, que en mi caso, que tengo a mi padre vivo, no tengo relación por elección, pero yo lo entiendo, yo lo comprendo. Creo que eso sana, es un amor universal, que no es en el formato que le gustaría a mi padre o a mí. Me encantaría tener la relación que a todos nos gusta cuando pensamos en el padre de película americana, ¿no? Pero la realidad es otra. Entonces, tuve que tomar una decisión para que mi hijo y yo nos merezcamos la mejor versión de mí mismo para, a través de esa mejora gradual, de esa herida de niño con mis padres y demás, podamos disfrutar hoy de estar vivos y de tenernos uno al otro. Y pienso que eso es parte también del éxito de un negocio, de un emprendimiento, que muchas veces no se dice y se separa demasiado. Somos compartimentos de cosas, ¿no? Eres el Sena pareja, el Adán padre, el Sena empresario de éxito. No, es que eres la misma persona. Entonces, no tiene sentido seguir diversificando también en tu vida personal. Yo creo que el trabajo pasa por, que decías tú, reconocer tus dolores, tus limitaciones, entenderlas, verlas, transitarlas y en el camino, confiando en el proceso, que eso es la parte más difícil, ¿no? Que al final yo saco de todo lo que has dicho, es que hay una palabra que es confiar en ese copiloto interno, ¿no? Que decías tú. Y aunque no lo veas, seguir teniendo la certeza de que vas por buen camino y de que la ruta que has elegido es la correcta. Y aunque a veces sientas que no tiene sentido y que te vuelva esa ira y te vuelvan esas emociones heredadas, que muchas veces hay patrones que supongo que lo sabrás, casi epigenéticos, que te vienen de antepasados que no tienen nada que ver contigo, pues si encima haces todo el trabajo que has dicho, que te entiendo tanto, que es tan sacrificado, que al final lo has resumido porque no podemos estar aquí hablando de esto eternamente, pero que es duro. Yo creo que lo más duro es no elegirlo, vivir una vida que no es plena y que al final te hace sentir lleno por fuera de cosas, pero vacío por dentro. Creo que eso es uno de los grandes problemas que hay. Y que por mucho que tengas un negocio exitoso, si no hay un equilibrio, como tú has dicho, ¿no? Y ahora me explicarás en qué momento estás, no hay nada, ¿no? Eso es. Entonces, me parece que llegamos a un punto en el que ya tenemos claro que eres una máquina. O sea, eso es así, eres un tío que lo que coge lo convierte en éxito. Pero también es verdad que ahora estás en un formato diferente. Estás en un 80% tu marca personal. Quizá el empresario es en un porcentaje inferior al de antes. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Y cómo estás viviendo realmente vivir de el valor que tú tienes como José Luis Sena sin estar rodeado de marcas o vinculado a proyectos concretos? Porque tu negocio eres tú ahora mismo. Sencillamente es muy fácil de responder. Básicamente aquí no se llega por casualidad. O sea, la vida te va llevando a través de los procesos que vas viviendo y como he dicho antes, pues yo he llegado hasta donde estoy siendo un Ferrari. Y un Ferrari cuando va muy rápido le pueden pasar dos cosas. O se le puede quemar el motor o se puede estrellar. En mi caso me pasaron las dos cosas. Se me quemó el motor y me estrellé. Se me quemó el motor porque empecé a tener problemas de salud otra vez. Fíjate que te había contado que en 2015 ya tuve un proceso de 3 años, trascendí, tuve un despertar de la conciencia, una noche oscura del alma, me leí 50.000 libros de espiritualidad, del poder de la hora, amar lo que es, tú eres el único que falta en tu vida, etc, etc, etc. Me transformé y ahora estaba otra vez en lo mismo. O sea, el crecimiento de Black había sido tan grande que me había vuelto a identificar con el personaje.
Y el personaje no es otra cosa que el avatar que tú eliges para agradar a los demás, para que te aplaudan, para tener reconocimiento. Es un individuo que tú creas a través de la opinión de los demás para transitar esta vida a nivel personal o profesional y que te va llevando hacia unos resultados. En mi caso, los resultados fueron pues cosechar mucho éxito empresarial, pero mucha insatisfacción personal. Vale, porque nada es lo que parece. O sea, tú me puedes ver en redes como el CEO de moda y demás, pero una persona se mide cuando está sola en su casa y no tiene nadie que le aplauda, ¿sabes? Cuando no tienes nadie que te aplauda, muchas veces, muchos CEOs están tristes. Están tristes. Y bueno, yo llegué a ese momento porque empecé a tener problemas de salud y los problemas de salud me empezaron a impedir tener un bienestar, ¿sabes? Yo seguía. Empecé a visitar médicos, no se me iba la sintomatología que tenía. Empecé a tener otra vez dolor pélvico crónico, empecé a tener problemas digestivos, empecé a no descansar por las noches, no podía dormir. O sea, me tiraba todo el día trabajando y llegaba por la noche y no dormía. Me despertaba 5 o 6 veces. Yo soy antiquímica, yo soy anti-tranquimacin, antidiazepam, antisomníferos, etc. Yo siempre lo arreglo todo con medicina natural. No me funcionaba tampoco la medicina natural ya. Las plantas y todo lo que se suele tomar para acompañar el sueño no me sentaba bien. No podía tomar magnesio, que es lo que toma la gente para descansar. Y hubo un momento que nada funcionaba. Y no es que nada funcione, es que la vida te está diciendo no tomes más cosas. Deja de ser la persona que ha llegado hasta este punto. Deja de ser eso. Y cuando dejes de ser eso, volverás a dormir, volverás a poder comer lo que quieras, volverás a no sentir dolor. Pero claro, estos mensajes tú no los sabes. Esto lo vas aprendiendo a medida que vas transitando el camino de la vida, ¿sabes? Varios equipos médicos me dijeron, José Luis, tómate en serio esto de la salud, tus analíticas están muy mal, las pruebas que te estamos haciendo están muy mal. Incluso me dijeron, si sigues así, lo próximo puede llegar a ser un cáncer. Lo que no entendemos es cómo no lo es. Me diagnosticaron con, bueno, creo que lo he contado en alguna entrevista, prostatitis crónica, uretitis crónica, fibromialgia, fatiga crónica, posible enfermedad de Crohn, úlcera gastroduodenal, gastritis eritematosa, yo qué sé, tío, un montón de etiquetas médicas. Yo tenía todo a la vez, pero dije, tío, ¿y si lo que tengo no son etiquetas médicas y es una falta de propósito? O sea, he vuelto a caer en lo que ya caía antiguamente. O sea, monté Black para encontrar mi camino y otra vez me he cegado con los resultados y estoy otra vez fuera de propósito. ¿Sabes? Y sí he caído ahí. En todo este camino de introspección y autoconocimiento decidí dedicarme más tiempo a mí. Vale. Salí de la operativa, sin decirlo en redes sociales, en agosto de 2024 y empecé a dedicarme tiempo a mí. Empecé a meditar, a ir al mar, a caminar, a otra vez a volver a cultivar la paz interior, cuidar más la alimentación, hice enemas de café, hice mucha introspección, hice terapias naturales como Reiki, masajes, yo qué sé, muchas cosas. Podría estar diciéndote cosas todo el rato. Empecé a mejorar, pero no era suficiente. Había algo que no me permitía evolucionar y era algo que estaba en mi inconsciente. Eran creencias limitantes que no sabía ni que estaban y que tenía que dejar de aprender, o sea, de practicar, mejor dicho, perdón. Y no sabía cómo hacerlo. Empecé a hacer terapia otra vez. Había dejado ya la terapia de coaching, empecé a hacer terapia de coaching, hipnosis, regresiones. Empecé a hacer muchas cosas y en todo ese proceso vino la Dana. Vaya hostia, ¿eh? Vino la Dana. Imagínate cómo puede una persona que ya está en un proceso de salud complicado gestionar algo como la Dana. Te cuento. Yo venía con todo ese proceso intentando cerrar una ronda, además de solucionando todos esos temas de salud. Obviamente ya un poco desde la sombra, pero estaba controlando aún. Okay. Que el control es lo que no me dejaba tampoco conectar del todo, como hemos hablado antes en off. Y bueno, la ronda la tenía palabrada cerrada ya, iba a entrar un fondo potente,
Iba a entrar también Ilia Topuria como embajador con este mismo fondo. Se cayó todo con la Dana. Perdimos todos nuestros almacenes. Tuvimos unas pérdidas, pues, de mucho dinero. No voy a decir el dinero porque no me gusta hablar de dinero, pero mucho dinero. Con esas pérdidas perdimos varias colaboraciones potentes que teníamos. Nos íbamos a meter en la Liga de Fútbol con Selección Española y Sevilla Club de Fútbol para hacer gorras oficiales, y de ahí ya íbamos a dar un salto cuántico en la Liga de Primera División. Todo eso se cayó. Me había mudado a una casa nueva, me entró agua con barro dentro de la casa, me destrozó la casa, perdí los coches, etc. Bueno, hice un triplete. Y bueno, en ese momento me tiré como un mes en shock. Normal. Pero después de ese shock, pues salí de ahí con mi actitud, con la que te he ido contando en esta entrevista. Apliqué todo lo que he aprendido en el pasado, empecé a creer en mí, supe que lo que sucede conviene, como te he dicho tanto. Si la Dana ha pasado por algo, eso. es para limpiar, es para de verdad pararme. Ni el dolor me había parado, ni la enfermedad me había parado. Dios, la vida, querían pararme como fuera. Por eso me sucedió la Dana, por eso lo que sucede conviene. Porque la Dana sí que me paró y me hizo observar mi sistema de creencias, mi forma de actuar. Me hizo ver que estaba totalmente esclavizado por lo que pensaran de mí. Y empecé a darme cuenta de que me daba igual lo que pensaran de mí. Y dije, vale, ¿y si la Dana ha venido a enseñarme que me he estado los últimos 10, 15 años de mi vida trabajando en lo de fuera, y lo más importante que hay en la vida no es lo de fuera, sino es lo de dentro? Porque ¿qué me va a hacer ahora? ¿Qué me va a permitir o me va a hacer salir de esta situación en la que estoy? No es lo de fuera ya no está. Las cosas materiales por las que he trabajado durante estos últimos 10 años, como es coches, casa nueva, empresa, han ido por los aires. ¿Qué es lo que me va a sacar de esta situación? Lo que he construido dentro, mi templo interior. Lo que suelen llamar espiritualidad, el templo de Dios que está en tu interior. Dios no es un hombre en una cruz. Dios está dentro de nosotros y en nuestro poder como individuos. Y empecé a mirar hacia adentro. Empecé a cultivar la paz interior, a priorizarme. Priorizarme es, no cogía llamadas, no contestaba WhatsApps. Me hablaban mis socios de cosas de trabajo y les contestaba a los 2 días. Empecé a decirles que no me apetecía hacer nada que tuviera que ver con trabajo, que iba a empezar a dedicar el tiempo a solo cultivar la paz interior y todo lo demás iría después. Y empecé a darme cuenta que me encontraba mejor. De que lo que me decía mi mente de si no eres esto o eres lo otro, si no contestas rápido, van a pensar de ti que eres un incompetente, que eres una persona irresponsable. Y me empecé a dar cuenta de que las personas, al ver que yo estaba tomando estas decisiones, respaldaban esas decisiones y me apoyaban y me decían, no te preocupes, nosotros lo haremos por ti. Y empecé a cuestionar muchas creencias limitantes que me habían llevado a ser ese tipo de persona y a cosechar ese tipo de resultados. Y me di cuenta de que me gustaba ese estilo de vida. Con todo eso empecé a dar charlas, muchas más charlas de las que yo venía dando cuando era el CEO de Black. Empecé a dar charlas, empecé a motivar a la gente, empecé a contarle a la gente estas cosas, empecé a contarle a 400, 500 personas estas mierdas. Empecé a mostrar mi vulnerabilidad. Dejé de ser el CEO de éxito a contar mierdas a la gente. Qué valiente, tío. A contar mis mierdas a la gente, a contar mis problemas con las mujeres, mis problemas con mis miedos y mis demonios internos, mis problemas con mi madre. Y me di cuenta que iba a charlas de emprendedores y les contaba estas mierdas y empatizaba más con ellos que cuando les decía que facturaban no sé cuánto. Obviamente tocaba el emprendimiento, pero primero tocaba la parte emocional, espiritual y personal. Y desde ahí luego conectaba con ellos a través del emprendimiento. Que van de la mano, ¿no? Claro. Y me di cuenta de que yo no había venido a ser el CEO de la mejor marca de gorras de Europa, según las reseñas y el posicionamiento de Amazon, sino que yo venía venido a ser una persona que había transitado muchas incertidumbres y muchas adversidades para tener esa autoridad de ese bagaje personal y profesional y poder ayudar a otros a encontrar su camino. Que al final era el eslogan inicial de Black, o de Oveja Black de Negra, Find Your Way, encuentra tu camino. Yo me había perdido en mi propio camino y a través de la Dana me había dado cuenta que ahora ya podía ayudar a otros a encontrar su camino. Claro, porque para poder ayudar y conectar con los demás
necesitabas primero conectar contigo mismo, ¿no? Totalmente. Wow. Totalmente. Y fue a través de la adversidad. Qué pasada. Y lo he contado para que la gente vea la importancia de la adversidad. Totalmente. Es necesaria. Necesaria. Es necesaria y hoy día creo que hay mucho ruido ocultando esto. Pero tú lo has dicho. Hablabas con 500 personas, no conectabas por el negocio. Conectabas de persona a persona. A veces se nos olvida que las empresas, detrás hay personas con sueños, anhelos, problemas. Todo eso se traduce en el resultado del negocio. Si tú no te encuentras bien, como tú has tenido dolores, malestar, depresión, todo eso afecta en las decisiones que tomas. Y es un círculo tóxico. Y de esto no se habla. Pero yo conozco y tengo buenos amigos que se encargan de tratar la salud intestinal o la bioquímica de CEOs y personas que toman decisiones importantes en las empresas para que un día no se levanten que quieren despedir a medio equipo. Por el malestar que tienen. Y eso no se cuenta. Entonces, estamos llegando a un punto que yo creo que cuanto más reales seamos, más volveremos a conectar entre nosotros. Y ya no habrán marcas o habrán productos, habrán personas con necesidades o deseos, pero que comprarán, o quiero pensar que podrán comprar o generar una economía circular, no pensando en la sostenibilidad del planeta, sino en la sostenibilidad de la sociedad. Porque a veces se nos va la olla en hay que pensar a lo grande. ¿Por qué no empiezas por pequeño? Tú mismo lo has hecho. O sea, has estado en una infraestructura, en una situación grande. Una persona aspiracional para la mayoría, envidiado seguramente por muchos. Y has vuelto a lo pequeño. Y de lo pequeño, mírate dónde estás ahora. Entonces, en el punto en el que estás, siendo muy honesto también, como lo estás siendo y me encanta, de tu motor actual de vida, si tuvieras que recalibrar alguna cosa, ¿cuál sería? Muy fácil. No usar tanto el teléfono. Vale. El teléfono es peor que la cocaína. Por eso Steve Jobs no le dejaba coger el teléfono a sus hijos. Lo he verificado. Mira, yo hago terapias súper potentes. Te puedo decir que hay días que son la 1 del mediodía y no he quitado el modo avión. Y estoy en ayuno desde el día anterior. Y me he metido un enema de café por la mañana para limpiar mi intestino y eliminar las toxinas de mi hígado. Cuando yo termino de hacer esas terapias, igual han pasado 20 horas y no tengo nada en mi sistema digestivo porque lo poco que daba lo saco con el enema de café. Tengo una paz interior que es otro nivel. En ese momento en que yo quito el modo avión y me conecto tan solo 15 minutos al teléfono, a las redes sociales, yo noto como si me entrara el diablo por las venas. ¿Sí? Noto cómo cambia mi estado energético, cómo mis músculos se tensan, cómo empiezo a notar cómo el corazón palpita más rápido. Algo parecido como cuando te metes una raya de cocaína. No lo he probado. Claro. Yo no sé cuál es esa Yo sí la he probado sensación. y es muy parecido. ¿Por qué? Porque el scroll de las redes sociales son microimpactos dopaminérgicos, generan dopamina en nuestro cerebro. Cuanta más rapidez, más impactos. Son micro rayas de cocaína. Tu cerebro no distingue entre realidad y ficción. El scroll para el cerebro es como micro rayas de cocaína. Mucho scroll, mucha micro raya. Claro, una persona que está sobreestimulada, que desayuna cereales, azúcar, procesados, etc., no nota esto, pero una persona que viene de una limpieza ancestral, como puede ser enema de café, ayuno intermitente, comer caldo de huesos, vegetales, comer comida súper real y encima ecológica, notan mucho estas cosas. Por eso te digo que ¿qué limpiaría yo? ¿Qué dejaría yo de hacer de lo que hago? El teléfono. Lo que pasa que nos han vendido un sistema
de crecimiento personal y laboral, que es todo a través de redes sociales y teléfono. O sea, con esto no quiero hacer una crítica, sino una reflexión para la gente que no se ha parado a pensar esto. Es, ¿de verdad queremos crecer personal y profesionalmente a través de una tecnología que en 15, 20 años, no más lejos, va a crear una legión de enfermos? ¿De verdad queremos crecer a través de ahí? Porque ya te digo yo que los nuevos enfermos del futuro no van a ser ex drogadictos, ex borrachos, van a ser ex toxicómanos de las redes sociales, de la tecnología, etc. Porque no hay estudios de lo que eso va a provocar en la fisiología humana. Yo estoy haciendo mis pequeños experimentos y te digo que no es bueno. Reflexionando sobre lo que expones, que estoy de acuerdo, es un problema. ¿Cómo transformas ese problema en una oportunidad a través de tu marca personal para poder conectar con otras personas que sin redes sociales sería imposible impactar, transformar, ayudar a mejorar sus vidas? Básicamente, lo que yo me he propuesto para medio y largo plazo es no gestionar yo mis propias redes. Vale. Porque me he dado cuenta ya de la factura que pasan y lo que te esclavizan y lo adicto que te vuelven. Y esto hay que hacer pequeñas exposiciones para darse cuenta. ¿Cómo? Poniendo cada vez el modo avión más horas. Uh-huh. Y viendo lo que sientes cuando vas a quitar el modo avión. Tú estás tranquilo y cuando vas a quitar el modo avión te paras y te observas. Y se genera como una incertidumbre, como un miedo, como una tensión alrededor de quitar el modo avión. Como cuando hace tiempo que no ves a una persona que has amado mucho, o como cuando te vas a ir de fiesta a un plan con tus amigos, que se remueven cosas. Pero en ese caso son positivas y cuando vas a hacer esto son como negativas. O por lo menos hablo de mi caso, ¿sabes? Entonces lo que yo te diría es que lo que yo quiero hacer es yo no gestionar nada. Como hace pues los grandes referentes a los que yo sigo. Por ejemplo, a mí hay un nombre que me gusta mucho que es Enric Corbera, que es el del Enric Corbera Institute. Es un tío a nivel de neurociencia y psicología es muy potente en toda España. Él no gestiona sus redes. Él se limita a hacer lo que ha venido a hacer, que es a lanzar un mensaje al mundo e impactar a millones de personas. Él genera el contenido y tiene un community manager, un equipo que le gestiona sus redes. ¿Por qué? Porque es consciente de lo perjudicial que es gestionar una red social a nivel emocional, a nivel psicosomático y a nivel de muchos tipos. Que yo suba un reel, se haga viral como el último que subí de la energía femenina y masculina, y haya gente que me diga que soy un sinvergüenza y un loco, leer eso a mí me está impactando de forma negativa, aunque a mí me da igual y yo diga, ese no sabe ni lo que dice, sí, pero yo estoy leyendo que están hablando mal de mí, ¿sabes? Eso multiplicado por no sé cuántos días que tiene el mes, no sé cuántos días que tiene el año y por los años que llevas en la red social, al final te acaba pasando una factura. Entonces yo lo que diría es que no hay que prescindir de las redes sociales, pero sí que hay que delegar el trabajo de gestión de redes sociales a una persona que utilice tu avatar, tu personaje, para que crezca, pero no seas tú la persona que lo hace. Porque al final los comentarios negativos y positivos van hacia ti, mientras que un community manager lo lee y como no hablan de él, se la sopla. Claro, porque no es objetivo, no le afecta directamente. No afecta directamente. Que ahí yo creo que se abre un debate muy interesante, al menos como lo veo yo, sobre el impacto de la inteligencia artificial y cómo creo que nos va a volver a conectar y a humanizar más de lo que creemos. Porque en el momento que se puedan delegar a una escala en el que tengas un asistente virtual que te haga todos estos procesos que te hacen vibrar bajo, tanto a ti como a un equipo de personas, porque todos al final no dejan de ser personas, sí que va a transformar la sociedad y va a reconstruir los trabajos y se va a pasar mal por una parte, pero cuando ese cambio se vuelva a estabilizar, volveremos a conectar porque necesitaremos el contacto entre personas y el valor humano yo creo que va a volver a revalorizarse otra vez lo que está hecho a mano, el tiempo compartido como ahora que estamos hablando y que una pantalla no sea lo común, creo que es el futuro y es donde hasta el mercado va.
llegar a un punto que hasta hayan personas que quieran compartir su tiempo con otras personas y sea un trabajo. Porque la tecnología creo que es un tren que no se puede parar y que tiene cosas muy buenas. El tema no es demonizarlo, ¿no? Es sacarle la parte positiva. Y todo cambio conlleva sufrimiento, ya lo hemos hablado, ¿no? El dolor es parte del éxito. Eso es. Entonces estoy muy de acuerdo contigo y además creo que es un paso muy sano el que vas a dar y que creo que tiene que servir de ejemplo también, que hay que hablar de esto, que sí que nos verán algunos y pensarán, hostia, qué cabrón, pues dejará gente sin trabajo. O, hostia, sí, para él sí y para los demás no se aplica el cuento, porque hay muchas personas que simplemente se quedan con lo superficial. Pero si rascas un poco, esto es un ejemplo para futuras generaciones donde el trabajo humano vuelva a revalorizarse otra vez. Y no tienes por qué estar haciendo ciertos contenidos que te están afectando a la salud. En su lugar se crearán otros espacios donde lo humano realmente tenga el peso que tiene, que es básico. Que hoy día te vas a una clínica dental sin ir a la marca personal, te vas a una clínica dental y el doctor no puede estar atendiendo al paciente como toca porque tiene que contestar WhatsApps, llamadas, tener una gestión del propio negocio y se olvida realmente de atender lo que es importante, que es por lo que vas. Y esto se ha normalizado. Es como que vivimos el mundo al revés, ¿no? Y lo que tú estás diciendo me parece que es la realidad de lo que tiene que pasar, la nueva normalidad. Entonces, creo que tiene mucho sentido, al menos para mí. Fuera de cámaras hemos hablado también mucho de esos mantras que tú tienes y cómo impactan positivamente para poderte evadir en un momento dado y conectar contigo mismo en situaciones que quizá tienes mucho ruido, tienes un chute de dopamina, serotonina por las redes sociales porque te metes 15 minutos. Entonces, ¿cuáles son esos mantras y qué aprendizajes te han dado para poder, en situaciones complejas, ayudarte a conectar otra vez contigo mismo y con ese propósito y ese centro que tú tienes tan trabajado? Bueno, los mantras los utilizo sobre todo cuando voy a dar una ponencia, una conferencia, hay mucha gente, es un público pues un poco más exigente, siempre me avisan un poco de qué tipo de público es y demás. Y obviamente, por muchas veces que te hayas expuesto a hablar en público, por muchas veces que lo hayas hecho y que creas que dominas y demás, cuando tú ya estás en la sala y ves a la gente, el programa se activa. El programa de miedo se activa. O sea, es una cosa que es que no me pasa a mí. O sea, es que le pasa a cualquier persona de éxito, le pasa. Cristiano Ronaldo ha hablado de esto, Messi ha hablado de esto, Ila Topuria ha hablado de esto, Steve Jobs ha hablado de esto. Todos los grandes genios de este mundo han hablado de esto. La diferencia entre un valiente y un cobarde es que el valiente hace las cosas con miedo y el cobarde se queda parado por el miedo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago una cosa que es hablarme con positividad. Hablo con mi miedo. Vale. Me paro y digo, estoy sintiendo miedo. Pero yo he venido a brillar. El trabajo ya está hecho. Tengo autoridad. Esta gente quiere escucharme. Los voy a impactar. Este día no lo van a olvidar nunca. Porque he trabajado mucho, sacrificado mucho, he cometido muchos errores para convertirme en la persona que soy. Y voy a salir ahí, lo voy a demostrar. Siento el miedo, pero el miedo me va a permitir salir con cautela, saber lo que digo, pero yo soy luz, yo soy amor, yo soy perseverancia, yo soy amor. Me digo cosas bonitas todo el tiempo y hablo con mi miedo y agradezco a Dios, al universo, a la vida, a cada uno que agradezca a quien quiera. Agradezco darme esa templanza, esa sabiduría para poder hablarme de esa manera.
y no te digo que te lo creas, compruébalo a través de tu propia experiencia. Cuando tú te empiezas a hablar así, el corazón que estaba latiendo rápido empieza a latir más lento. Esto lo acompañas de respiraciones profundas. Y cada vez late más lento y cada vez sientes más confianza en ti. Las manos te sudaban, dejan de sudar. Y poco a poco vas conectando hasta que sales. Y cuando sales todo sale como tiene que salir, como te has preparado para que saliera. Y cuando terminas la ponencia, la conferencia, la entrevista, lo que sea, dices, ¿cómo podía tener miedo de algo que he hecho tantas veces y que me ha salido súper bien como me ha salido todas las veces? O sea, yo pienso que lo que marca la diferencia siempre es cómo te hablas antes de empezar algo. Wow. Me parece muy potente porque no lo tienes que trasladar a grandes acciones, que hablar delante de 500 personas es que acojona a cualquiera. Yo creo que incluso para los que nos están viendo lo pueden aplicar para su día a día en cualquier momento de ese día, ¿no? O sea, tanto en las relaciones personales como en esas cosas que le cuesta hacer del día a día, que son rutinarias, pero son necesarias para tener paz. Ese proyecto que da miedo o ese nuevo cliente que lo has conseguido pero te autosaboteas muchas veces de que no eres válido y que acabas cagándola porque te agobias y la lías, ¿no? Para esa persona, que creo que queda muy claro, pero si lo tuvieras que simplificar de una forma práctica o que le pudieras ayudar con alguna acción concreta en la próxima semana, de decir, mira, yo cuando me he encontrado en este punto he hecho esto y creo que cualquier persona lo puede probar en su casa y seguro que mejor le va a ir o se va a sentir mejor y ya solo con esa mejora pequeñita ya es el primer paso tangible hacia el cambio que necesita. Lo que le diría a una persona que está perdida es que trabaje a nivel subconsciente las creencias negativas que le surgen, que le afloran y son las que condicionan sus días. Una cuando se levantan y otra cuando se acuestan. Te levantas como te acuestas. Te acuestas pensando en negativo, te levantas pensando en negativo. ¿Por dónde empezaría yo? Me levanto pensando en negativo. ¿Vale? Empezamos desde la mañana. Okay. Lo primero que hago, conforme me despierto en la cama, es hoy va a ser un gran día, me lo merezco. Hoy va a ser un gran día, me lo merezco. Hoy va a ser un gran día. Me digo esto como cuando nos castigaban en el colegio y nos hacían poner 200 veces no molestaré a mi compañero de clase. ¿Por qué hacían esto? Porque aprendemos con la repetición. Vale. Entonces, me repito esto. Hoy va a ser un gran día. Las veces que haga falta al despertarme. Luego me voy al espejo. Me miro, hay gente que no es capaz, y me digo todo lo que soy. Cada uno que se diga lo que... Yo me digo qué guapo eres, qué grande eres, inteligente eres, qué preparado estás, qué bien lo estás haciendo. Cada día me digo unas cosas. Importante. Dependiendo cómo esté mi estado emocional. Fíjate que me acabo de despertar y en menos de 10 minutos, mira ya todo lo que me he dicho. Mi estado emocional cambia. Luego, obviamente, lo sigo ya pues de las terapias naturales que hago y demás. Y luego, antes de irme a dormir, puedes haber tenido un día de mierda, aunque te hayas dicho eso, ¿vale? No es milagroso. Pero eso va sumando en tu bienestar. Despides el día con agradecimientos. Y dirá, pero si he tenido un día de mierda, me ha dejado la novia, me ha salido mal un negocio, he perdido un cliente. Agradeces eso. Lo que sucede conviene. Lo que sucede conviene. Perder ese cliente, ¿qué me va a hacer? No volver a perder clientes por cometer ese mismo error. ¿Me ha dejado mi novia? Igual es que no trato tan bien a las mujeres como me creo. ¿Sabes? Agradezco lo que me pasa, sea bueno o malo, porque bueno o malo son programas del ego. No existen buenos o malos. Lo que sucede conviene. Realmente todo es bueno. La Dana fue buena para mí. Sin la Dana no sería quien soy, no hablaría como hablo. ¿Fue buena o fue mala? Para mucha gente que sigue en el victimismo dirán que es mala. Para mí, que he trascendido el victimismo y he sabido ver de esa experiencia una bendición y no una maldición, fue buena. Por eso hay que agradecer todo lo que nos pasa. Qué potente. Y con esas dos cosas, todos los días, sin excepción, tu vida va a empezar a transformarse. Qué potente. Claro, todo lo que estás diciendo en una palabra es aprendizaje.
no es malo o bueno, es un aprendizaje. Entonces, de una, bloqueas todo lo negativo, porque si es un aprendizaje, algo bueno tiene que enseñarte, o sea, desde el dolor o desde la alegría, ¿no? Te entiendo perfectamente. Al final es lo que decíamos, ¿no? Somos el resultado de lo que hemos vivido y no se puede cambiar. Ahora, ¿qué puedes hacer con eso? Si lo puedes decidir hoy, ¿no? Por la mañana, por la noche. Somos decisiones. Decisiones acertadas, resultados positivos. Decisiones equivocadas, resultados negativos. Y ni unos son buenos ni otros son malos. Todos son perfectos y necesarios para nuestra transformación. Pero de lo que más acumules es lo que condicionará el tipo de resultados que consigas. Qué necesario ese mensaje y sobre todo para quienes nos puedan ver que están emprendiendo y qué tan difícil y qué tan necesario es escuchar algo así. Porque en esa etapa es cuando te castigas más, te machacas más, pero por un tema de no tener aún la certeza manifestada de lo que estoy queriendo hacer se está resultando en algo tangible, ¿no? Y luego, claro, ves tanto contenido de que las cosas se consiguen en 2 días que cuando tú no lo consigues piensas que eres un mierdas, piensas que estás roto, que no vales para eso. Y hay muchas personas de éxito que lo que dicen es: aguanta hasta el último momento, por muy incómodo que sea, porque si la aguantas lo suficiente y abres la última puerta, ahí está el éxito que buscas. Pero mucha gente no abre esa puerta, porque es duro, es lento, sufres. Y solo que aguantando en ese momento y superando la duda, creo que vale la pena. Y a la vista está. Ya estamos llegando al final de esta entrevista que para mí se me ha hecho cortísima y como ves tenemos una caja considerable con un tamaño que no pasa desapercibida y que esconde la última pregunta que hemos querido que sea sorpresa para que te genere una experiencia memorable. Entonces te pediría que abrieras la caja, por favor. Bien. ¿Qué ves? Me veo a mí. ¿Te gusta lo que ves? Sí, claro. Me encanta. ¿Qué le dirías a tu copiloto y tu yo de hace unos años, el que hemos conocido en este viaje, que te agradezco mucho la honestidad tan brutal que has transmitido, mirándote a ese espejo, que tanto te gusta lo que ves? ¿Qué le dirías que le hubiera gustado, le hubiera ayudado en su momento, sabiendo todo lo que sabes, mirando al espejo? Nada. ¿Nada? Nada. O sea, que siga haciendo lo que le dé la gana como ha hecho hasta ahora. Que gracias a hacer lo que le da la gana es la persona que soy hoy en día. No hagas caso a nadie y haz caso a tu voz interior. Y sigue cometiendo errores porque gracias a los errores eres quien eres. Una persona auténtica, disruptiva y que tiene la capacidad de impactar por su autenticidad. ¡Guau! Brutal, ¿eh? Oye, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo te has quedado con la sorpresa? Me he quedado del loco porque me esperaba ver una pregunta y me veo mi cara ahí. Nada, antes de acabar ya por poner la cereza en el pastel, si tuvieras que ponerle una melodía a este viaje, ¿qué canción escogerías? Phil de Robbie Williams. La tengo en mi Instagram. ¿Por qué? Porque es una canción que me representa, me identifica. Habla de amor, habla de Dios. Y además Robbie Williams es un gran artista y una gran oveja negra. Es uno de mis cantantes favoritos de todos los tiempos. Tomo nota. Y ya por acabar ahora sí, ¿qué pregunta nos dejarías para el próximo invitado que se suba a nuestro coche? ¿Eres auténtico o eres una copia?
Te apuro lo que ha dicho. Muchas gracias. Y nada, gracias a ti por acompañarnos en este viaje. Recuerda que el valor del éxito no está solo en el destino, sino en disfrutar cada curva del camino. Nos vemos en la próxima.